Palabras, palabras, palabras. Seguro que le suena esta frase que Shakespeare puso en boca de Hamlet para responderle a Polonio cuando le preguntaba qué es lo que estaba leyendo. O a lo mejor le suena de una canción de hace un poquito de tiempo ya, de Mina, que cantaba y decía «Parole, parole, parole». Y es que estamos rodeados de palabras, por todas partes. Las palabras se articulan a través de sonidos, como yo estoy haciendo ahora. Las palabras también se articulan a través de gestos, como si yo les digo «este TED». Pero yo tengo la sensación de que a veces no somos conscientes del poder de las palabras. A veces pensamos que son estancas, que no cambian, que solamente describen cosas. O quizás nos imaginemos esas entradas del diccionario con una ristra ilimitada de significados aparentemente no relacionados entre sí. Pero las palabras son mucho más que eso. Las palabras están vivas, son dinámicas y, lo más importante, tienen mucho poder. Las palabras son capaces de guiarnos, de influirnos y de manejar nuestra mente casi a su antojo y muchas veces de manera inconsciente. ¿No se lo creen? Vamos a hacer una prueba. Les voy a decir una frase y tienen que hacer lo que yo les diga. ¿Sí? La frase es esta. No piensen en un elefante. ¿Cuántos de vosotros, de ustedes, habéis pensado en un elefante? ¿Os habéis imaginado un elefante? Levantad la mano. Sí, quiero verlo. Las palabras son muy poderosas, ¿eh? Os he dicho específicamente, no penséis en un elefante, y al oír la palabra elefante, no os habéis podido resistir y habéis pensado en elefante. Bueno, este pequeño test no es mío. Es de un conocido lingüista, George Lakoff, que hacía esta prueba a sus alumnos el primer día de clase y que también da nombre a uno de sus libros de divulgación más famosos, No piensen en un elefante. Y lo importante de esta prueba es que nos demos cuenta que las palabras hacen mucho más que describir. Las palabras nos afectan. Y esto es importante porque además tenemos palabras de todo tipo y condición. Fíjense, tenemos palabras que son larguísimas. Tenemos palabras pues, que no están muy usadas. También tenemos palabras que bueno, ya son un poco anticuadas. Y también tenemos palabras que son propias de cada lugar. Por ejemplo, rasmia aquí en Aragón, que significa garra. Pero también muchas veces tenemos palabras que no hemos oído nunca, palabras de otras lenguas. Aquí tenéis una palabra del japonés que describe ese grácil movimiento de las maiko cuando van caminando y llevan el kimono. Yo la primera vez que lo oí me enamoré de ella y es una de mis palabras favoritas. Pero volvamos a ese ejemplo del elefante, ¿sí? Quiero preguntarles otra cosa. ¿Qué se han imaginado cuando han pensado en el elefante? ¿Han pensado, pues no sé, lo grande que es el elefante? ¿Han pensado, pues no sé, en Dumbo? O a lo mejor se han imaginado el elefante paciendo tranquilamente en la sabana. O una parte del elefante, la trompa. O a lo mejor la han escuchado barritar. Las posibilidades son infinitas. Pero lo interesante es que los hablantes de una misma lengua y que comparten un mismo entorno sociocultural suelen escoger las mismas opciones. Y he aquí también el poder de las palabras. Las palabras, bueno, o si quieren, esos recursos lingüísticos, tanto visuales como gestuales y orales, que pues cada lengua nos ofrece. Y piensen que en el mundo hay alrededor de unas 7000 lenguas. Lo importante de las palabras es que nos guían y nos influyen. Y vamos a poner les voy a poner otro ejemplo. Les voy a preguntar que piensen una frase para describir lo que acabo de hacer.
Les voy a dar unas opciones. ¿Cuántos de vosotros, de ustedes, al yo hacer esto, han dicho o han pensado, ha dejado el libro en el suelo? ¿Queréis levantar la mano? Vale. Ahora os voy a dar otra opción. Ha puesto verticalmente el libro en el suelo. ¿Alguno lo ha pensado? ¿El resto suena bien, común? En general, el decir esto de poner verticalmente en el suelo, en castellano está perfectamente, gramaticalmente está bien. Pero lo importante es que nosotros normalmente no nos fijamos en la posición del objeto, de si está de pie, vertical, tumbado. Y nos parece raro. ¿Sí? Ahora bien, si en vez de ser hablantes de castellano, de español, fueran hablantes de danés, de holandés o de alemán, lo raro precisamente sería no mencionar la posición del objeto. Porque en este tipo de lenguas tienen una serie específica de verbos, como por ejemplo en danés, sete y lege, que describen exactamente que el objeto está vertical o que el objeto está horizontal. Estupendo, ¿no? ¿Pero por qué lo hacen? Fíjense que las palabras lo que nos están haciendo son mucho más que estos verbos, el verbo dejar, o el poner, o el meter, o el sete, o el lege. Fíjense, en español, por ejemplo, qué es lo que queremos decir con esas palabras. En español nos fijamos en este tipo de situaciones que son comunes para todo el mundo. No piensen que un danés lo ve diferente, no, lo vemos igual. Pero en el caso del español, cuando decimos dejar, nos fijamos en la fuerza, y lo dejamos suavemente. Y también nos fijamos dónde lo hemos dejado, en este caso en una superficie, en el suelo, pero si lo pusiéramos dentro de una bolsa, entonces diríamos meter, porque estamos utilizando un lugar tridimensional. Para los daneses y los alemanes, lo que se fijan no les interesa tanto esa fuerza o ese lugar, sino cómo está el objeto. Y esto es importante porque cada una de estas palabras o estas estructuras lo que hacen es guían nuestra atención. Misma situación, prestamos la atención a diferentes elementos. Recordamos mejor estos elementos. Y esto es bastante importante. Difícil, bueno, los niños desde 3 años, tanto los hablantes de español o los hablantes de danés, desde 3 añitos ya usan dejar, meter, sete, lege sin ningún problema. No sé si alguno de vosotros, de ustedes, ha estudiado alemán o danés alguna vez, pero una de las dificultades que tenemos al aprender estas lenguas es precisamente esta serie de verbos. Porque primero no pensamos en la posición, pero es que luego encima no es tan obvio ni tan intuitivo muchas veces cómo está colocado ese objeto. Pero no se piensen que los daneses y los alemanes y los holandeses también tienen problemas cuando aprenden español, porque ellos tampoco se fijan en lo nuestro, ¿sí? ¿Y qué hacen? Pues, como no, aunque sepan el verbo meter y dejar, ¿qué hacen? Poner para todo. Y claro, pongo el libro en el suelo, está bien, pero ¿cuántos de vosotros lo utilizáis regularmente? Lo importante de esto es que la organización conceptual, la categorización, dependiendo de la lengua que hablemos, y en este caso de las palabras que estamos utilizando, puede ser diferente. Nos guía a que pongamos nuestra atención en otros aspectos distintos. Seguramente estén pensando, bueno, pues estos son dificultades de aprender alemán y danés y yo no voy a aprender eso, ¿sí? O bueno, son estas cosas que los lingüistas y psicolingüistas, estos pequeños detalles, ¿no? que siempre están ahí obsesionados. Pero les quiero decir que imaginen que muchas veces el uso de estas palabras, del uso correcto o adecuado, mejor dicho, de estas palabras depende su vida. Y esto es muy importante porque, ¡ay! Se me ha caído. Las palabras, bueno, un momento, ¿se han fijado en lo que he dicho? ¿Lo recuerdan? Se me ha caído. ¿Están de acuerdo con esta frase que he dicho? ¿Se me ha caído o lo he tirado? No me respondan porque no va a salir bien, ya que a mí el teatrillo no se me nada bien. Y seguro que se me ha notado. Pero lo que sí que quiero que reflexionen un momento es entre esa diferencia, la diferencia entre usar se me ha caído y lo he tirado en español.
En el primer caso he dicho, bueno, sí, he sido yo, se ha notado. Pero yo no quiero, no es mi culpa, ha sido sin querer, ¿no? Yo no he sido... ¿sí? En el otro caso, asumo mi responsabilidad y digo, sí, lo he tirado yo. Y es que en español, una de las cosas que también nos guía mucho es esta intencionalidad, la intención de hacer algo. Pero ahora imagínense que en vez de este libro es algo valioso, algo que además se puede romper, ¿sí? Una figurita, no sé, una obra de arte, algo. Y claro, al estar en el suelo no solo se ha quedado en el suelo, sino que se ha roto. Ahora no sé yo si yo podría decir se me ha caído, yo no sé nada. Y es que esto es bastante importante, ya fíjense por dónde voy. Imagínense ahora aún más que en vez de un libro que ahora está en el suelo, piensen, o imaginen, mejor dicho, que es una persona, una mujer que está en el suelo muerta. Y que en vez de en este TEDx de la Universidad de Zaragoza estamos en una comisaría de policía y que nos está interrogando un policía, además, que no habla castellano, que es angloparlante, y nos están preguntando a través de la intérprete. Y nos da a elegir entre se cayó, she fell, que sería en inglés, ¿sí? O la tiró, usted la tiró, you dropped her. ¿Qué escogerían? Tengan mucho cuidado y reflexionen sobre su elección, porque además esta comisaría no está en Zaragoza, está en Estados Unidos. Entonces, esa pequeña palabra, ese me, que muchas veces hemos oído que no tiene significado, que solo acompaña a otras palabras, ese me, tan obvio para un hablante de español, pero tan ajeno para un angloparlante, puede marcar la diferencia entre la vida o la muerte. Menos mal que solo esto es imaginación, seguimos en Zaragoza, en el TEDx, y el libro es lo que está en el suelo. Pero reflexionen, porque aquí es imaginación, pero esto ocurre todos los días ahí fuera en el mundo real. Por eso, para terminar, solamente quiero decirles que sigan disfrutando de las palabras, sigan pensando que son curiosas, sorprendiéndose, pero también recuerden que las palabras siempre son mucho más que palabras, palabras, palabras. Gracias.